Ok, bendiciones. Continuamos con el estudio que tenemos de Romanos. Vamos a seguir con el capítulo 7 y vamos a dividir el capítulo 7 en dos partes. Vamos a iniciar con la primera este domingo y el siguiente domingo continuamos con la otra mitad. Vamos a hablar acerca de, el tema sería muertos para la ley. ¿Y qué significa muertos para la ley? ¿Ok? Varios teólogos o estudiantes constituyen que Romanos 7 se refiere exclusivamente a los creyentes o los incrédulos, a los que no son creyentes, a los incrédulos que no han recibido la gracia de Dios. De igual forma, otro grupo de teólogos del mismo calibre se mantienen en la idea de que describe la experiencia de un creyente bajo la gracia. Esos son dos puntos diferentes de grupos diferentes de teólogos y estudiantes de la Biblia. Solo estudiando este capítulo, que es el 7, y su contexto, entonces podremos entender su significado realmente. Ahora, el capítulo 7 es el desarrollo detallado de la verdadera declaración del capítulo 6. Recordando que estudiamos el capítulo 6 anteriormente, el 7 es un poco más, es la declaración detallada del 6. Vamos a continuar yendo a Romanos 7.1. Son todos Romanos 7.1. 7.1 dice, ¿acaso ignoraréis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? ¿Okay? So ahí nos aclara a quién está hablando y qué es lo que pasa con la ley mientras un ser humano, mientras un hombre vive. El que está bajo la gracia y está completamente identificado con Cristo, no está bajo la ley. ¿Ok? Veremos la relación que tiene la ley y el creyente en el caminar de un creyente. Este capítulo no tiene nada que ver con respecto a salvación. Este capítulo no está diciendo, oh, eres salvo o no eres salvo. Este capítulo está hablando de la relación de la ley y el creyente y en su caminar. En este capítulo de Romanos 7, la palabra ley aparece 23 veces. Y también la palabra mandamiento aparece 6 veces, solo en el capítulo 7. El capítulo inicia considerando el dominio de la ley sobre la vida de un individuo. Y lo vamos a repetir. ¿Acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. La frase se enseñorea del o se enseñorea sobre es como la ley mantiene clara, reclamando al hombre en la trayectoria de su vida. Hay muchas leyes que tenemos que cumplir como obligación a lo largo de nuestras vidas, como por ejemplo la ley del matrimonio. Es un ejemplo que se dio cómo se enseñorea de la ley en el tiempo de vida del hombre. Leamos el 2, sigamos ahí en el 2. Y el 7.2 dice, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras que éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido o de la ley del matrimonio. La palabra por qué sería por ejemplo. En vez de decir porque la mujer, sería
Por ejemplo, la mujer casada está sujeta a la ley. Eso nos está dando un ejemplo de qué es lo que significa que que el hombre esté enseñoreado de la ley mientras él vive. ¿Ok? So, ahí sería, en vez de decir por qué, sería, por ejemplo, la mujer casada está sujeta a la ley del marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de esa ley matrimonial. Se refiere a la ley matrimonial de su marido, se ha complementado con su mujer. En ese momento ella dio su voto y se liga o confina a su marido. Y esa confinación está establecida mientras el hombre viva. Una vez el esposo fallezca, ella está descargada, sería una frase, de la ley matrimonial. Otra frase sería, ella está despedida de esa ley matrimonial que tenía con el esposo, porque el esposo ya falleció y se mantiene libre de esa obligación. Ya no está obligada a ninguna ley matrimonial con esa persona fallecida. Continuamos en el 7.3. Así que si en vida del marido se uniese a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley. De tal manera que si se uniese a otro marido, no será adúltera. ¿Okay? Es común que el hombre o la mujer se mantengan ligados a esa ley por un periodo largo después de la muerte de su pareja o de su ser querido, no solo por situaciones legales, sino por sus pensamientos y sus emociones. Sabemos de que, por ejemplo, en Estados Unidos, la mujer tiene derecho a quedarse con el nombre con el cual ella fue nacida, que es por el padre y la madre, o puede cambiar el nombre al al apellido del esposo. Un ejemplo, en los países latinos, tenemos la forma de decir, sería un ejemplo, Esther Arelí Zúñiga de Figueroa. Esa sería la forma correcta en los países latinos. Más en cambio, en el país en el que yo estoy ahorita viviendo, se puede decir Esther Zúñiga. Yo puedo quedarme con mi apellido o puedo cambiar mi apellido a ser Esther Figueroa, que yo sí lo cambié. ¿Ok? So, si la persona o la mujer le fallece el hombre, ella tiene que hacer varios trámites legales o continuar con el apellido que le dio su esposo o cambiárselo nuevamente al apellido que ella tenía porque el esposo ya está muerto. Aparte de todas las cosas legales de cambiarse de casada a viuda o de casada a ¿cómo se diría? Soltera, todos esos trámites legales se tienen que hacer después, pasan varios meses después de que la persona ha fallecido. Y no solo de esa forma se mantienen ligados, sino que la persona sigue con sus pensamientos y sus emociones ligada a ese ser que acaba de fallecer. ¿Ok? Continuamos en el 4. Entonces, 7.4 dice, así también vosotros, hermanos míos. Ok, so ese fue el ejemplo. Ahora dice, así también vosotros. Nos regresa, ok. Hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Gloria a Dios, ¿verdad? Porque para que seáis de otro, del que resucitó de entre los muertos, a fin de que llevemos, fruto para Dios. So, aquí está la comparación que hace con una mujer casada que acaba de perder a su esposo, ¿verdad? La comparación está aquí. Así que vosotros, o sea, nosotros los creyentes, hermanos míos, habéis muerto a la ley. So, ya es como que como que nuestro marido se haya muerto, ¿verdad? Mediante el cuerpo de Cristo,
para que seáis de otro. Ya no somos de la ley, ya somos de otro. ¿De quién somos? Del que resucitó de entre los muertos. ¿Quién fue el que resucitó de entre los muertos? Cristo Jesús, ¿verdad? Gloria a Dios. El punto de comparación es simplemente en la muerte. La muerte disuelve obligaciones legales, ¿ok? Tanto como la ley matrimonial de la tierra, como lo que estamos viendo ahorita, que todo fue disuelto legalmente por la muerte de Cristo Jesús. Creyentes son hechos muertos a la ley, así como la esposa está muerta maritalmente. Eso no estamos hablando del hombre que murió, sino que estamos hablando de la ley que estaba sobre la mujer. Ella ya está muerta para esa ley. Ya esa ley no existe para ella. Ella ya está muerta para esa ley. Muerta en respecto a esa relación de matrimonio, porque murió su esposo, ¿verdad? Nosotros fuimos hechos muertos a la ley al ser identificados con el cuerpo de Cristo, cuando fue clavado en el madero. Cuando Él fue crucificado, nosotros fuimos crucificados. La palabra misma lo dice, ¿verdad? Con Él fuimos crucificados. Cuando Cristo Jesús, perfectamente santificado, pagó las deudas y pagó la demanda justa que la ley requería que todos pagásemos. Pagó la pena de las transgresiones de los hombres, o sea, y nosotras las mujeres también, lógico, ¿verdad? So, estamos hablando del género humano, de los hombres que teníamos con la ley. Él pagó todas las transgresiones que nosotros teníamos que pagar. En ese momento, el dominio o señorío de la ley sobre el hombre llegó a su final. Así como uno de los identificados con Cristo, Pablo reconoció que él estaba muerto para la ley, porque él fue crucificado con Cristo. Al hacernos participantes de su muerte, con la muerte de Cristo, nuestra relación con la ley se disuelve. ¿Ok? Automáticamente, al momento que nosotros recibimos a Cristo Jesús en nuestras vidas, automáticamente nosotros estamos siendo muertos a la ley de Moisés, ¿ok? Vamos a Colosenses 2:14. Pongan ahí un lapicero o lo que quieran y vamos a regresar a Romanos en un ratito. So, Colosenses 2:14. Anulando el acto de los decretos que había contra nosotros. ¿Okay? Anulando los actos del decreto que había contra nosotros, que no era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. ¿Okay? Ahí está la confirmación de lo que estábamos hablando. La ley escrita era contradictoria hacia nosotros, porque ni un solo hombre podía vivir bajo ella. Todos lo sabemos, no hubo ni tan solo uno que pudiera cumplir la ley, solo Cristo Jesús. La ley nos condenaba, pero Jesucristo terminó al cumplir y llevar las reglas de la ley, y llenar, perdón, las reglas de la ley, y al entregarse y morir como nuestro sustituto por nuestras transgresiones. Así que ya que ya no estamos bajo la ley mosaica, de igual manera es también verdad con referencia a cualquier forma de legalismo. Okay, así como es verdad que ya estamos muertos hacia la ley porque Cristo Jesús se puso como sustituto, también es verdad que ya no tenemos ninguna conexión con el legalismo. Y eso nos pone en ese lugar de aceptación con Dios, que no está basado en lo que hagamos,
porque eso sería basarse en obras y eso es legalismo, ¿verdad? Regresamos a Romanos 7 y a repetir el 4 otra vez. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de entre los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Ya nuestra relación con la ley está disuelta y no hay paréntesis que evite lo que acabamos de decir. Ya nuestra relación con la ley está disuelta. Entonces podemos casarnos, regresamos al sentido o al ejemplo de matrimonio, ¿verdad? Con otro. La palabra casado significa unidos con, ¿ok? Cuando uno se casa, es una sola carne, ¿verdad? Es una unión física y mental. De igual manera, nos vamos a unir con, dice, ya no estamos unidos a la ley, sino que nos vamos a unir con otro, que es Cristo Jesús, el que resucitó de entre los muertos, ¿verdad? Siendo puestos como muertos en la ley, ahora estamos unidos con otro. Ahora estamos unidos con el que fue resucitado de entre los muertos. Ahora que estamos vivos con Cristo, de entre los muertos, a fin de que, ¿cuál es el final del versículo 4? Dice, a fin de que llevemos fruto para Dios. Brinquemos a Juan 15 y vamos a leer 4 y 5 del 15. Juan 15, 4 y 5. Y dice, permanecer en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, dijo Jesús. Vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, ahí está la unión, ¿verdad? Recíproca. Este lleva mucho fruto, porque permanece en mí, porque separados de mí, nada podéis hacer. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Daremos fruto solo mientras permanezcamos en unión con la vid, que es Cristo Jesús. Nuestro fruto potencial es en la extensión que estamos en Cristo. Ahora, ese fruto inicia internamente, ¿ok? En nuestra identidad con Él, que fuimos levantados de entre los muertos, traeremos mucho fruto ante Dios. Fuera de Él no podemos hacer nada, lo que decía el 5. Aún Jesús reconoció en su propio camino esa regla de permanecer en Dios. Y vamos allí mismo en Juan, pero vamos a brincar al capítulo 5 para que veamos ese relato. Capítulo 5 de Juan, vamos a leer el 19 y después brincamos ahí mismo 5:30. El 19, 5:19 dice, respondiendo entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, ¿qué puede el Hijo hacer? Nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Brinquemos al 30, ahí. No puedo yo hacer nada por mí mismo, dijo Jesús. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Gloria a Dios, ¿verdad? Imaginen si para Él fue verdad, más verdad es para nosotros.
ya que estamos espiritualmente unidos con Cristo y Cristo con Dios, si esa verdad fue completamente sólida en la vida de Jesús, o sea, ¿qué tanta verdad eso implica en nuestras vidas? Absoluta verdad, ¿verdad? No hay otra forma, esa es la única verdad. El permanecer en Dios y nosotros permanecer en Él, esa es la verdad absoluta. Ahora, en Él y por Él podemos hacer todas las cosas. No hay nada que nosotros no podamos hacer. Así que ahora, en Él y por Él es que nosotros podemos hacer todas las cosas. Filipenses 4:13, que ese es el favorito de muchas personas. Así que vamos, Filipenses 4:13. Si lo encuentro aquí. Filipenses 4:13. Y dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Antes de el renacimiento, todo fruto que traíamos estaba podrido. Sin el Espíritu Santo, cualquier obra o cualquier palabra que saliera de mi boca era fruto podrido, no servía, así como en la ley. Regresemos a Romanos 7:5. Y vamos a continuar. Y dice, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. So ya no dice podrido, sino que ahora es peor, dice muerte, fruto para muerte. La expresión mientras estábamos en la carne se refiere al tiempo antes de ser renacidos, antes que recibiésemos el Espíritu que venía o que viene de Dios. La moción o pasión o antojo de pecar operaba en nuestros miembros físicos y facultades mentales. O sea, en completo, la mente y el cuerpo era la pasión y el antojo de nuestros miembros, el pecar, de llevar fruto de muerte. Aún más allá, este antojo de pecar era por la ley, como que fuese despertado o motivado por la ley. Pongámoslo así como ejemplo, ¿verdad? Esas necesidades o antojos de que nuestros miembros físicos y nuestras capacidades mentales llevasen fruto de muerte era como motivado por la ley. Ahora, leamos el 6, ahí mismo, 7:6, y dice, pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. Ya muertos en la ley, como lo dice ahí, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. ¿Ok? Bien clarito, ¿verdad? El corrido lo voy a leer. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del espíritu. Y está hablando del espíritu que es Dios, ¿verdad? Mayúscula. Y no bajo el régimen viejo de la letra, ¿verdad? Clarito. Ahora que somos renacidos con el Espíritu de Dios, somos librados de la ley. Librados sería también sueltos, ¿ok? Sueltos del régimen de la ley. Así como la mujer de la que estábamos hablando en el versículo 2 de Romanos 7, fue suelta de la ley matrimonial al morir su esposo, así también nosotros hemos sido sueltos de la ley del testimonio antiguo. La versión RSV en inglés, que significa versión neutral revisada, lo diría de una forma diferente y se los voy a leer ahora. Dice,
pero ahora estamos descargados de la ley, muertos a aquella que no tenía, que nos tenía cautivos, para servir no al viejo código escrito, sino que a la nueva vida en el Espíritu. Perfecto, ¿verdad? Continuamos en Romanos 7:7. ¿Qué diremos, pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocía el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciéis. Okay. So aquí está como diciendo que la ley recalcaba los errores que teníamos, ¿verdad? Y lo hemos visto anteriormente que sí, la ley no era mala, sino que la ley nos mostraba los errores que habíamos cometido a través del tiempo de los patriarcas y aún todavía, ¿verdad? Ok, la ley no es pecado. Dios nunca le daría al hombre algo pecaminoso. La ley solo descubría o magnificaba el pecado existente el pecado existente antes que se diera la ley mosaica. El hombre sabía de qué era pecado antes de la ley, pero no sabía el control absoluto que el pecado tenía sobre ellos. Esa es la diferencia. Ellos conocían el bien y el mal, ¿verdad? Automáticamente. El único detalle es que antes de la ley de Moisés, ellos no entendían qué tan presos estaban del pecado. Pero después de la ley entendieron qué tan presos estaban y que el estar presos en el pecado los llevaba a la muerte. Eso no era la ley la que le llevaba a la muerte, sino que era el pecado que estaba mostrándose, nos llevaba a la muerte. Okay. So, ahí estaban presos y controlados absolutamente por medio del pecado. Un mandamiento fue el que abrió los ojos de Pablo hacia la ley. Una vez él entendió el pecado de la codicia, otros sinónimos de codicia serían desear, ansiar o anhelar. ¿Ok? Una vez Pablo entendió el pecado de la codicia, pudo ver y entender qué tan incapaz o estéril era él y sus esfuerzos de mantenerse en la ley. La palabra griega para codiciar, en otras partes se traduce como lujuria o lascivia. La lujuria refirió como deseo del corazón. La codicia no es... ¿Dónde empieza la codicia? La codicia empieza en nuestras facultades mentales, ¿verdad? Ahora, por eso lo hace igual. La codicia sería como un deseo del corazón. Simplemente conformidad externa de la ley no puede cambiar el deseo. La ley mostraba externamente al hombre como limpio, bueno, puro y bla, 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 bla. Pero la ley no podía cambiar el deseo que venía de la mente de un hombre o del corazón de un hombre. ¿Ok? Jesús había desafiado la supuesta justificación o pureza de los escribas y fariseos. Lo hemos visto a través de los evangelios, como él desafiaba a todos esos que creían presentarse puros, ¿verdad? Pero no se presentaban a Dios, sino que al hombre. Como sea, Jesucristo los desafiaba. Esos que se especificaban o su encargo era de conformidad, de apariencia externa en la ley, porque ellos se especificaban o su encargo era presentarse superficialmente
como aptos en la ley, ¿verdad? Él declaró que cuando un hombre mira a una mujer con codicia o lujuria, ya puso a la mujer en su corazón. Desde el momento que él empieza a ver a esa mujer con codicia, o la anhela, o la quiere, o la desea, desde ese momento esa mujer controla el corazón de ese hombre. So, el hombre ya puso a esa mujer en su corazón. Lógicamente, estamos diciendo hombre y mujer, pero de la misma forma hacia las mujeres. Las mujeres cuando codician a un hombre, desde ese momento ya la mujer pone a ese hombre en su corazón. ¿Verdad? Ya habiendo adulterado. Desde el momento de que puso a esa mujer que no es de él o que no pertenece a él, o la mujer al revés, desde ese momento ya hay adulterio, porque ya no es Dios en el corazón, ¿verdad? Vamos a Mateo 5:28 para leer respecto a eso. Mateo 5:28. Y este es Jesucristo hablando. Dice, pero yo os digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón, ¿verdad? Ahí está. Jesús puso en igualdad el pensamiento del corazón y en categoría de que era lo mismo al accionar, al hacer algo físicamente, moverse hacia ese punto de codiciar a la mujer, ¿verdad? La palabra griega lujuria es la misma usada en Éxodo 20:14. Vamos a Éxodo 20:17. Éxodo 20:17. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo codiciarás, ¿verdad? ¿Dónde se dieron los 10 mandamientos? Ahí están los 10 mandamientos. Desde el 10, creo, que sería amarás a tu Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza y con toda tu mente, ¿verdad? Y ahí están los 10 mandamientos en Éxodo. Regresando a la palabra, no codiciarás. La palabra en hebreo es la misma palabra, pero el significado en hebreo es desearás. ¿Ok? Ya no es codiciar, sino que es desear. O querer algo, o querer a alguien. En el relato de la seducción de la serpiente a Eva, vamos a verlo similar. So, vamos ahí a Génesis 3:6. Que Génesis 3:6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos. Árbol, en vez de decir codiciable, sería deseable para alcanzar la sabiduría. Y tomó del fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella, ¿verdad? So, ahí está la palabra desear o codiciar. Eva deseó el árbol que era prohibido para ella. En vez de obedecer el mandamiento de Dios, codició el árbol por la supuesta sabiduría que le iba a dar. Supuesta sabiduría que le iba a dar. Deseos pecaminosos subyacen acciones pecaminosas. O en otras palabras, subyacen son la verdadera razón de. Eso sería, deseos pecaminosos son la verdadera razón de las acciones pecaminosas. El problema de la ley es ese. Mientras que el hombre puede controlar sus acciones, él no está supuesto a ni siquiera tener deseos pecaminosos. La ley no puede cambiar sus deseos. La ley no puede cambiar la mente del hombre. Solo exalta
el problema, ¿verdad? O lo saca a la luz, el problema. Pero así, el hombre puede controlar las acciones, mas no puede controlar los pensamientos. Después del mandamiento contra la codicia, en Romanos 7:7, se menciona la palabra mandamiento, ocurre en cada versículo, desde el versículo 8 hasta el versículo 13. Vemos esa palabra mandamiento 6 veces entre esos versículos. Este mandamiento específico contra la codicia o la lujuria es marcada como la sección en el capítulo 7 que se usa para representar la ley entera. ¿Okay? Varios la utilizan para encerrar toda la ley en ese versículo. Veamos 7:8 allá en Romanos, o regresemos a Romanos 7:8. Mas el pecado tomando ocasión por el mandamiento produce en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Ok, recuerden esa frase. Sin la ley el pecado está muerto. La palabra pecado no se refiere a actos individuales de pecado, sino a la naturaleza del pecado, que es la raíz de la cual los actos de pecado son el fruto de esa naturaleza. La naturaleza vieja usaba los mandamientos contra la codicia como la base de operaciones que producen completamente en el hombre todo tipo de lujuria. La palabra muerto en este versículo significa impotente, sin poder, o dormido o inactivo. Sin la ley, el pecado es inactivo, como sin vida. No hay vida, ¿verdad? En el pecado, sin la ley. Ahora leamos Romanos 7:9, sigamos ahí. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero viniendo el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Ahora hagámonos una pregunta lógica, ¿verdad? Un poco larga la pregunta. Si, así como muchos enseñan que el capítulo 7 se refiere al hombre no salvo bajo la ley, ¿por qué Pablo trae de regreso el tema de la ley y su relación con salvación? Pablo ya escribió extensivamente acerca de la ley en el capítulo 2 y en el capítulo 3 de Romanos. Él ya nos explicó extensamente acerca de la ley. Ahora, sí, como muchos enseñan, este versículo está relacionado con respecto a la ley y la relación con la salvación en la ley. Si él ya lo explicó en el capítulo 2 y el 3 de Romanos, llegando a la conclusión en esos dos capítulos, 1 y 2, él llegó a la conclusión que ningún hombre sería justificado por medio de las obras de la ley. Él concluyó en esos dos capítulos que la ley no fue dada para hacer a un hombre justo, sino que para mostrarle qué tan pecaminoso era o es, y mostraba o guiaba al hombre hacia el Salvador y la justicia que viene de creer en Cristo Jesús. Eso quiere decir de que este capítulo no tiene nada que ver con la salvación. Es un capítulo dirigido para algo diferente. Está hablando de muertos para con la ley. Dios me los bendiga y continuamos el siguiente domingo.